La ponencia de Mireya se titula El retrato de Manrique Icía, autorrepresentación, identidad y proyecto nacional. Mireya es venezolana, licenciada en Historia por la Universidad Central de Venezuela en el año 2009. Es investigadora en el proyecto Museo Nacional de Historia, Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ha publicado la Exposición Nacional de 1883, El Inventario y la Invención de la Nación, en el libro La Exposición Nacional de 1883 de la Fundación Centro Nacional de Historia en el año 2011. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas por la invitación al Centro de Fotografía de Montevideo. Las imágenes que vamos a ver a continuación y el trabajo que les voy a ir presentando... Ay, necesito parar esto. Creo que está en... Ajá. Este trabajo del fotógrafo Pedro Manrique fue publicado sobre todo en la revista El Cojo Ilustrado, una revista ilustrada que circuló entre 1892 y 1915, bimensual en Caracas, Venezuela, y la cual estaba dedicada a las artes, a las ciencias, a la literatura, ¿no? Bueno, voy a permitirme leer algunas ideas de lo que va el trabajo de Manrique de fotografía en papel. En las primeras décadas del siglo XX venezolano, la fotografía y de manera especial el retrato se convierte en un elemento visual identitario, en tanto permite registrar y reconocer los rostros de los ciudadanos que integran la nación. Una nación que cada vez más busca parecerse a las ciudades europeas y desea dejar atrás el pasado rural y bárbaro de las luchas campesinas decimonónicas. El retrato burgués, así como lo califica el profesor José Antonio Navarrete, y lo cito, incluso el sentido de pertenencia a la élite permite a estos sujetos, mediante una operación metonímica, identificar a la nación consigo mismos y sus intereses modernizadores. La situación enunciativa del retrato de tipo burgués es, y no puede ser otra, que la de nosotros constituido por la élite, y finalmente brinda al sujeto la posibilidad de crearse una genealogía personal de representaciones corporales. Como dijimos, el retrato en Venezuela cobra un mayor auge entre la burguesía incipiente que busca distinguirse como protagonista de los grandes cambios políticos y culturales del país. Este sector domina el ámbito económico en lo que se refiere a la agroexportación y las finanzas, favorecido principalmente por las condiciones jurídicas que el Estado-Nación pone a su disposición y va insertando a Venezuela paulatinamente en el sistema capitalista mundial. La práctica de retratarse se extiende en las principales ciudades como Caracas y Maracaibo y encuentra en el estudio fotográfico la materialización de las ideas de modernidad y progreso, que corresponden a la sensibilidad de la época. La demanda de este sector dominante alienta a algunos fotógrafos a comercializar la reproducción de imágenes en sus propios estudios, ofreciendo a sus clientes la captura de la realidad y su reconocimiento social en la posteridad. La circulación de este discurso visual también contribuye a la legitimación de una clase conductora del proceso de formación de nación. El retrato burgués en Venezuela es la expresión de la hegemonía cultural de una clase en ascenso, la cual difunde sus hábitos y preferencias estéticas entre sus iguales y reafirma su posición social ante quienes le son inferior. La sensibilidad burguesa circuló en estas revistas ilustradas y también en aquellas cartas de visita, a través de la representación de sus rostros y sus cuerpos cubiertos de atavíos y acompañados de objetos símbolos, muchos de ellos que eran de uso frecuente en este grupo social. El fotoestudio de Manrique y compañía, ¿no? Por acá puedo señalar. Para tener un poco la idea de quiénes se retrataban en el estudio de Manrique, en este retrato es el general Gómez, Juan Vicente Gómez, que en ese momento era el presidente de la nación.
En 1908, el fotógrafo Pedro Ignacio Manrique Arbelo abre su estudio en Caracas tras varios intentos de conformar el negocio de la fotografía junto con otros socios a finales del siglo XIX. Esta vez, su propio taller lo integran aprendices y técnicos del oficio que más tarde se convertirán en sus discípulos y profesionales de la fotografía. Aquí con él estuvieron algunos como Marcelino Ramírez, Manuel Baral, Agustín Luca, entre otros. Manrique desde muy joven tomó clases de pintura y dibujo en la Academia de Bellas Artes, lo que permitirá explicar también el estilo pictórico en sus retratos, además de la notoria influencia que ejerce el parámetro de la fotografía europea de fin de siglo referente a la pose y a los elementos escenográficos usados en el estudio. En adelante introduce a Venezuela equipos y materiales fotográficos traídos de Europa que él mismo recoge en Francia y en su estudio pone en marcha la fotografía artística y el retrato. En palabras de María Teresa Bulton, Manrique viene a inaugurar todo lo que es la etapa del estudio fotográfico en Venezuela. Este espacio cumple los deseos de las familias pudientes caraqueñas de verse reflejados en el espejo de la civilidad y las buenas costumbres. En diciembre del mismo año que Manrique abre su taller, Juan Vicente Gómez, que es el general que les acabo de presentar, asalta el Poder Ejecutivo mediante un golpe de Estado que le fue perpetrado a Cipriano Castro, su anterior compañero de armas en la Revolución Liberal Restauradora. El caudillo garantiza la implementación del proyecto nacional a la clase dominante. Gómez crea las condiciones jurídicas para el desarrollo de la actividad agroexportadora, financiera, principalmente del café, y luego la inversión de capitales foráneos para la explotación petrolera que comienza a iniciarse por ahí en 1917. Es decir, la fotografía de Manrique cobra auge entre los sectores que dominan ese ámbito económico, como ya dijimos, y sus principales valores se imponen en los centros urbanos a través de la producción cultural. Por ejemplo, aquí vemos también otro de los retratados por Manrique, el general Julio Sabarce, hacia 1900, y que luego va a ser el superintendente de la Academia Militar, ¿no? Recordemos que Gómez gobernó con mucha mano dura durante 27 años y fue el que profesionaliza el ejército venezolano. Manrique también concursa en certámenes nacionales y extranjeros, obtiene varias oportunidades, premios y reconocimientos a su trabajo, y en 1912 ya lo premian con medalla de oro en la fotografía de la exposición de Viena por su trabajo El descanso de la indigencia. En la exposición de Londres fue merecedor del primer premio por Comiendo el pan de la caridad, y en París el retrato de sus hijas Julia Elena y Alice López Méndez obtuvo el primer premio en la exposición fotográfica de arte. Sin duda, el estudio de Manrique gana popularidad dentro de los sectores medios del país y sus dirigentes, a partir del reconocimiento que éste tiene en Europa, y a Manrique también le toca retratar a las familias pudientes de la nación, a sus hijos y mujeres, y en algunas ocasiones registra eventos como como la gira de Juan Vicente Gómez en 1909, que fue un encargo de la revista El Cojo Ilustrado. Sin embargo, su vasta producción ya de retratos civiles, digamos, están entre 1911 y 1914. Bien, la corriente positivista en el proyecto nacional. Durante el régimen de Gómez se desarrolló desde el poder una serie de concepciones ideológicas que contribuyeron a la justificación de la vida material y de la organización política, dirigida por un hombre militar de carácter fuerte y garante de la estabilidad nacional. Entre sus fieles ideólogos encontramos intelectuales como Fortul, Vallenilla Lanz, Arcaya, que ejercen además cargos públicos y elaboran varias tesis que explicaban, inspiradas en las leyes de las ciencias naturales, el proceso sociohistórico de la nación, al tiempo que propugnan en las leyes de la implantación de inmigración blanca europea para paliar los orígenes indígenas y africanos, y que según se creía eran las causas biológicas de la insumisión y la anarquía que reinaba en el territorio, y bueno, además defendían por supuesto la entrada de capitales extranjeros para favorecer la industrialización
Y bueno, estas medidas en su conjunto se creía que llevaría a un estado de paz y progreso. La concentración del poder nacional por el Ejecutivo y la profesionalización del ejército, como les decía, frena el caudillismo en las regiones y los movimientos armados que atentan contra la estabilidad de la República. De igual manera, el Estado promueve la circulación de bienes y el intercambio comercial mediante la construcción y puesta en funcionamiento de vías terrestres y fluviales, además de prohibición de impuestos dobles a los productos por las localidades y regiones, garantiza la propiedad privada, crea estructuras políticas dedicadas a regular la actividad económica. En fin, corren tiempos de reformas que tienden a liberalizar la economía y la articulación y articularse con el sistema capitalista mundial, lo que también supone la construcción de un andamiaje ideológico y la difusión de valores que puedan promover entre la ciudadanía su inserción dentro del proyecto político, ¿no? En este sentido, la fotografía de Manrique viene a configurar el ciudadano burgués de hábitos urbanos, sensible a los tiempos de modernidad que vive la nación. Los modales de este sujeto y la manera en que se relaciona con sus congéneres forman parte de las exigencias del proyecto político y muy bien se pueden ver a través de los manuales de comportamiento, como el Manual de Urbanidad de Manuel Antonio Carreño, que su primera edición en 1854 y las sucesivas que vinieron, bueno, era de obligatoriedad entre esta burguesía incipiente, digamos que allí estaban regidos el comportamiento, el ser y el quehacer de este grupo social. El trabajo fotográfico de Manrique representa entonces pues, un documento histórico en tanto da cuenta del desarrollo de la fotografía en Venezuela y en sí mismo encierra varios elementos simbólicos y concretos de expresión de la formación de un sector social sensible a las creencias y valores del nuevo siglo. El análisis de estos retratos se basa en los aspectos de denotación y connotación para su comprensión, ¿no? Es la época de modernidad que envuelve las principales ciudades de América Latina y que en el siglo XX venezolano también ya se ha convertido en una práctica cultural. La incipiente burguesía, pues allí asiste al teatro, lee revistas ilustradas y literatura, pasea por las plazas, parques y lagunas, asiste al hipódromo, disfruta de recitales. Sus costumbres domestican la sensibilidad bárbara, digamos, aquella que está ligada, relacionada a los sectores menos favorecidos y se ajustan cada vez al modo de vida de estas ciudades civilizadas de Europa, en tanto que también el espacio privado es un espacio político en la medida que tiene hábitos higiénicos, el trabajo y el quehacer están distribuidos de acuerdo al género, sea hombre o mujer, y el cuerpo está controlado por el pudor y el recato. Y eso los vamos viendo pues, en esta serie titulada Bellezas Caraqueñas, que empezó a circular entre 1912 y 1914 en el Cojo Ilustrado, donde Manrique puso su atención en las mujeres de esta sociedad caraqueña, ¿no? La serie Bellezas Caraqueñas y Galería Femenina, que la vamos a ver más adelante, de autoría de Manrique, se caracteriza por la representación de las mujeres de las principales ciudades, de las principales familias, de Caracas, de apellidos con linaje social, de la presentación pues, de algunas de las señoritas de la sociedad. El título de esta serie ya denota una valoración en la cual se destaca cuál es la concepción de belleza. Mujeres blancas, de finos modales, de vestir y peinado simple. Su aparición en las revistas está destinada para un consumo de un público letrado que reconoce en las señoritas su identidad de clase. Son las mujeres jóvenes que potencialmente atenderán los asuntos del hogar, criarán a sus hijos y asegurarán la educación de hombres y mujeres para la perpetuidad de la clase burguesa. Por ejemplo, las protagonistas que posan ante la cámara de Manrique pueden verse que están en una actitud diáfana, resaltan por su imagen digna, con sus rasgos físicos que adquieren cierto carácter de afabilidad y recato. Es la mujer joven que se dedica a la costura, a la pintura, al bordado, a la música, oficios que son comunes en esta clase social. Y muchas veces la autorrepresentación en estos casos muestra una postura disciplinada,
como vamos viendo también la mujer que está de pie, en relación al cuerpo trajeado para la ocasión, denota higiene en sus peinados, como decíamos, y sus atavíos expresan esa capacidad adquisitiva que poseen estas mujeres, que viene siendo la minoría de la sociedad caraqueña y venezolana en general. Además, la pose pues recuerda los retratos en pintura de la aristocracia que antecedieron a la fotografía, y bueno, la mujer en general connota elegancia, se aleja cada vez más de los sectores pobres y se inclina a un mayor ascenso social. También es importante ver algunas de los elementos de escenografía que utiliza Manrique, como muebles de estilos, columnas, telones de fondos en algunos casos, flores, digamos, son elementos que también van a expresar pues, cómo la mujer está reducida a este espacio privado, que es el lugar que le tiene reservado el proyecto político del Estado-Nación. El retrato artístico de Manrique. A lo largo de su carrera, Manrique también desarrolló una serie de retratos artísticos que, por ejemplo, como este aviso encontrado en 1912 en el diario El Universal, se puede notar que por acá nos dice, nuevo estilo de postales, Rembrandt, elegantísimos fondos y accesorios para los retratos. Es arte nuevo, ¿no? Esa era un poco lo que ofrecía el estudio de Manrique. Bueno, en estos retratos, Manrique se destacó por el uso de la luz, por la exposición de desnudos, temas religiosos y alegorías. Para ello recurre a la ambientación mediante estos elementos escenográficos que acompañan la expresión significativa de los modelos. Por ejemplo, la Magdalena de Guido Reni, para hacer un homenaje a la pintura de Reni, o Eduardo Mivelli, este niño que participó en un concurso de retratos artísticos que organizó la revista El Cojo Ilustrado, que mira desinhibidamente a la cámara de Manrique, ¿no? Se trata de retratos con una fuerte simbología europea en cuanto a los temas y a la estética que él presenta. Por ejemplo, también estos desnudos, como el de Apolo hacia 1911, también fueron publicados en El Cojo, y el de Narciso, que fue un homenaje a la pintura de Caravaggio. Bueno, el de Apolo está el reclinado, el modelo en un montecito, como en una montaña allí, que es una de las representaciones que siempre se habían estado haciendo del dios de la deidad griega, ¿no? Y igual, la de Narciso, que como les dije, es un homenaje a la pintura conocida de Caravaggio. Bueno, este es el personal del taller fotográfico de Manrique. Manrique, pueden verlo, está sentado de izquierda a derecha, es el tercero. Él era Pedro Manrique. A modo de conclusión, la fotografía de Manrique constituye pues, la representación de esta clase social que busca consolidarse en Venezuela. Se trata de la difusión de los rostros y las preferencias artísticas culturales de esta élite en ascenso, que homogeniza la sociedad venezolana con aspiraciones de convertirla en una nación moderna similar a las de Europa y Estados Unidos. A través del retrato, la burguesía caraqueña se identifica como la conductora del rumbo político y económico de la nación e impone su hegemonía cultural, abarca los ámbitos de la vida pública y privada y modela a sus ciudadanos acorde a los tiempos que corren de orden y progreso. Fin. Gracias. Gracias.